Buenas, 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 ¿cómo están todos? Bien, mi nombre es Nicolás y esta es la clase número 12 del curso de SQL de Educar es la clave. La clase pasada estuvimos viendo los tipos de datos que hay en SQL. En la clase de hoy vamos a ver el sublenguaje DDL, que abarca algunas cositas que ya vamos a ir viendo durante la clase de hoy. Bueno, como les decía, vamos a ver el sublenguaje DDL. ¿Qué significa? Como ustedes ya vieron habitualmente en las clases que venimos llevando de SQL, todos son siglas, ¿no? Entonces, DDL significa Data Definition Language, que es un sublenguaje que permite definir y modificar las estructuras de la base de datos, los diferentes objetos que hay en la base de datos. No se mete tanto en el dato en sí, sino más en la estructura, en la tabla, en la vista, en los store procedures, que esperen un poquito y ya vamos a ver qué es. Bueno, ¿qué acciones podemos hacer? Acuérdense que en la sintaxis básica de SQL hablábamos de acciones en el punto número 1. ¿Qué acciones podemos hacer con el sublenguaje DDL? Crear, modificar o alterar algo, eliminar o dropear, en algún término quizás más gamer, que capaz pueden tenerlo por ahí, o vaciar o truncar una tabla, por ejemplo. Que cada una de estas acciones obviamente tiene su palabra reservada en sentencia, en sintaxis de SQL, que son para crear, create, para alterar, alter, para eliminar, drop y para vaciar, truncate. Obviamente esto va a ir acompañado de otras partes en la sintaxis, pero la sentencia va a arrancar con esta acción. Create algo, alter algo, drop tal cosa y así sucesivamente. Ya vamos a ir avanzando un poquito más, pero esas son las acciones que se pueden hacer. Vamos a arrancar por la primera acción, muy importante, que es el create. Básicamente, como dice la palabra o la acción, permite crear nuevos objetos en la base de datos. También permite crear, por ejemplo, la base de datos en sí. Create nos permite crear bases de datos a la vez. O sea, nos permite crear la base de datos y a su vez los objetos. ¿Cuáles son estos objetos? Pueden ser tablas, vistas, como le venía diciendo, funciones, procesos almacenados y hasta usuarios. Puede dar de alta, crear usuarios nuevos y otorgar ciertos permisos, que también es parte de otro sublenguaje, pero crear el usuario es parte del lenguaje DDL. Estas son las cosas que se pueden hacer, algunas de las cosas, y ahora vamos a ir a verlo directamente en nuestro SQL. ¿Cómo se escribe la sentencia? Muy sencillamente es create table, si queremos crear una tabla. Vamos a poner el nombre de la tabla, abrir paréntesis y escribir las definiciones de las columnas y los parámetros que va a tener la tabla. Esto ahora lo vamos a ver directamente en MySQL y lo van a entender a la perfección. Y van a entender también por qué la clase pasada vimos tipos de datos y por qué era importante verlo antes de esta clase. Ya nos vamos al MySQL a ver cómo funciona Create. Bueno, una vez en MySQL vamos a abrir el script que tengo preparado para la clase de hoy con nuestro iconito. Clase 12 DDL. Y bueno, acá tenemos. Aquí vamos a ver Create, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar cómo se hace el Create y después vamos a ir viendo diferentes cuestiones que hacen al Create. Una de ellas es lo más sencillo, que es, bueno, vamos a crear una tabla. Vamos a usar nuestro esquema de siempre, Sakila. Ustedes bien saben que Sakila ya tiene una tabla de películas que se llama Film, está en inglés, y está definida así. Tiene las siguientes columnas: Film ID, título, descripción, release, lenguaje, bla bla bla. Y acá explica los tipos de datos que tiene y demás. Nosotros ahora vamos a crear una tabla nueva que no existe en la base de datos Aquila, que es Create Table, y le vamos a poner el nombre Películas. Está Film, pero vamos a aprovechar el idioma, vamos a crear una tabla que se llama Películas. Lo que hay que hacer es escribir Create Table, las palabras reservadas, el nombre de la tabla, yo quiero que se llame así. Obviamente recuerden evitar caracteres especiales, tildes, números, digamos, son cosas que no son buenas para poner como nombres en una tabla. Bueno, nombre, abrimos paréntesis y a partir de acá empezamos a definir las columnas de la tabla. Bueno, la primera columna va a ser ID película, ponemos el nombre que queremos que tenga la columna. Después ponemos el tipo de dato que va a tener la columna, que va a ser entero, int. Porque acuérdense que la ID le ponemos 1, 2, 3.
Después le vamos a aclarar que sea no nulo, que igual en este caso es redundante, porque nosotros ponemos que sea primary key también. Al definir la primary key, ya automáticamente SQL detecta que es un dato no nulo. Así que podríamos hacer esto, que es lo mismo. Porque ya al ser primary key no debería venir en nulo. Esta sería la primera columna. ID película se va a llamar, va a contener datos enteros y va a ser primary key de nuestra tabla. Después ponemos una coma para hablar de la siguiente columna. La siguiente columna va a tener como nombre de columna, justamente nombre. Y le vamos a poner un varchar. Una película, bueno, no puede ser tan largo el nombre. Vamos a ponerle un varchar de 50 máximo. Recuerden que esto es variable. Si la película tiene menos caracteres que 50, se va a adaptar a esa longitud. Y el varchar se define entre paréntesis. Luego ponemos otra coma para ir a nuestra tercera columna, que va a llamarse puntuación. Va a ser un entero. Vamos a definirlo como no nulo. Acá como no es primary key ni nada, hay que aclararlo si quiero que no sea nulo. Y acá le vamos a agregar algo nuevo, que es un check. Esto no se ve tan habitualmente, pero es algo interesante. Que es que yo le digo, bueno, que no sea nulo el dato que venga en esta columna. Y chequeame, vos fijate SQL, que los datos que introduzcan en la columna puntuación sea mayor o igual a 0 y puntuación sea menor o igual a 0. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que los números que van a ir dentro de esta columna van a estar entre 0 y 10. No puede ser 11, no puede ser un número negativo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son los números que hay. Si alguien trata de insertar un dato mayor a 10 o negativo, SQL te va a dar un error y te va a decir que está mal porque vos te pusiste que cheque eso justamente. Entonces lo agregamos para que lo sepamos que se puede hacer. Cuando terminamos de definir nuestra columna, ponemos una coma y vamos a la siguiente, que es género de nombre y va a ser un varchar de 50. Puede ser ficción, acción, etc. Una coma y vamos a nuestra última columna, que es lanzamiento, o sea la fecha, y va a tener un formato de dato date, fecha. Una vez que terminamos con todas nuestras columnas, a la última no le voy a poner una coma, sino que voy a cerrar el paréntesis que abría al principio, el que definía todas las columnas. Y luego un punto y coma para cerrar nuestra sentencia como es habitual. Si yo ejecuto esto, vamos a ver que dio OK, funcionó, y en nuestra base de datos Aquila ahora debería aparecer una nueva tabla. Vamos a darle un refresh all o tocar la flechita de acá arriba. Y si buscamos en las tablas que tiene Aquila, aparece películas. Y si lo abrimos, vamos a columnas y están las columnas que definimos. ID película, nombre, puntuación, género, lanzamiento. Y también podríamos hacerle un info acá. Y vamos a columns y están todas las columnas. Dice los tipos de datos. Digamos, tenemos información que podemos tener. Si vamos a índices, vemos que hay una primary key, que es ID película. Digamos, esto es toda información que podemos revisar. Acá te dice si puede ser nulo o no. Acuérdense que yo, primary key, no puede ser nulo. Y puntuación, yo puse que no sea nulo, no se pone que no. Los demás no habría problema si vienen nulos. Digamos, esto es lo que ya definimos en nuestro código nosotros. Esto es para que lo veamos si quedó bien creado. Bueno, acá vamos a ver un comentario al margen. Si justo el último dato es un varchar, acá ustedes van a tener dos paréntesis. Por ejemplo, imagínense que género sería el último. Lo vamos a cortar un segundo y lo voy a pegar acá. Quedaría así, porque tenés el paréntesis del 50 que define la longitud del varchar y el paréntesis que cierra nuestra creación de tabla. Nada, es un comentario por si en algún momento les parece raro. Y acá les voy a contar algunos errores que pueden tener con la creación de tablas. Vamos a eliminar el primer error, que les va a aparecer un missing. Vamos a verlo. Eso lo puse para no olvidarme cuáles eran los errores. Ustedes imagínense que están en este momento. Vienen escribiendo, ¿no? Create, table, películas. Yo acá ya les mostré el código de una, pero ustedes van a ver que cuando vienen escribiendo, les va a aparecer un código, un error mientras vayan escribiendo. Van a decir, che, ¿estoy haciendo mal las cosas? No, no estás haciendo mal las cosas. Solo que como todavía no terminaste de escribir todo, SQL te dice, che, acá hay un error. Si nos acercamos acá, te dice, ¿ves? Missing paréntesis. Porque él, ¿qué entiende SQL acá? Que creaste la tabla con este nombre, abriste el paréntesis para definir las columnas. Y como yo acá ya puse una columna, me dice, che, ya está, con esta columna puedo hacer una tabla. Entonces te falta el paréntesis. Y ahí funciona, ¿ves? Ese es un error.
que es que vos mientras estés escribiendo la tabla, la creación de la tabla, te va a tirar ese error. ¿Qué puedes hacer para solucionarlo? Arrancar así, poner el paréntesis y después seguir creando las demás columnas mientras vas avanzando. Nada, es por si te molesta que te aparezca el errorcito ahí. Ahora vamos a ver el error 2 que te va a decir. Si vos suponete que estás así, create table, ya pusiste create table, pusiste el nombre películas, abriste paréntesis, definiste la primera columna, pero en vez de dejarlo vacío como antes, ya pusiste la coma que sigue. Acá, ¿qué te va a decir? Te va a dar otro error que te dice statement is incomplete. Esperamos un identificador. Ahora te está diciendo, che, vos pusiste una coma. Entonces tu código está incompleto. Después de una coma te voy a poner un identificador. ¿Qué es un identificador? El nombre de la siguiente columna. Vamos a poner nombre, varchar, bla, bla, bla. Lo que pusimos. Y ahora te va a tirar otro error que no es el mismo, sino que te está diciendo, che, esperamos un paréntesis. Porque como estás poniendo el varchar, el tipo de texto, para definirlo pide paréntesis. Entonces te dice, che, esperamos paréntesis. Y acá te dice otro error. ¿Qué te va a decir? El mismo que al principio me parece. ¿Qué te decía? Bueno, está dejando. Vamos a bajar un espacio. Pero básicamente acá seguramente no aparece el error bien. Pero básicamente te va a decir que te falta un paréntesis para cerrar. Porque terminaste de definir la columna. Lo mismo que fue el error 1. Después tenemos un error 3. Que te dice, che, esto lanzamiento no es válido en esta posición. Vamos a ver por qué. Miren. Nosotros acá estamos poniendo, creame la tabla películas, con ID película, bla, 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 coma. Terminamos de definir nuestra columna 1, ponemos una coma. Definimos la columna 2, ponemos una coma. Definimos la columna 3 de puntuación, ponemos una coma para terminar esa columna. Arranca la columna 4, género. Y ven que yo acá, después de definir la columna género, no puse una coma dividiendo esa columna con la que sigue. Entonces, ¿qué me dice? Che, lanzamiento no es válido en esta posición. Yo estoy esperando que cierres un paréntesis, no estoy esperando que me pongas lanzamiento. ¿Por qué? Porque vos cuando terminás de definir tu creación de tablas, tus columnas, pones un paréntesis y termina ahí. Como yo no puse la coma, eso está interpretando en SQL. Está interpretando que yo ya terminé de armar mi tabla. Entonces me dice, che, yo espero un paréntesis, no espero que me pongas lanzamiento. ¿Qué es lanzamiento? Entonces acá hay dos opciones. O tendría que haber terminado acá mi tabla, o me faltó la coma que divide esta columna de esta columna. Y ahí sí, SQL lo entiende bien. Ah, no, me estabas definiendo el lanzamiento como el nombre de tu última columna. Listo, ese es otro error que pueden ver mientras están creando. Y después hay otro error que es el EOF end of file. O sea, EOF les va a aparecer, ¿qué significa esto? Que está esperando que finalice tu archivo, finalice tu script, finalice tu código, o que haya un punto y coma, que básicamente es lo que significa que finaliza nuestra sentencia en SQL. Acuérdense que nosotros siempre ponemos punto y coma al final, ¿no? De cada sentencia. Entonces vamos a desbloquear este error para ver qué es lo que significa. Que es, che, yo acá le puse doble paréntesis. Entonces me va a decir, yo acá, como vos ya pusiste doble paréntesis, no estoy esperando otra columna, que fue lo que acabamos de ver recién, sino que estoy esperando que, che, terminalo. Si ya pusiste el paréntesis que cierra este de acá del principio, termina tu código ahí. Entonces estoy esperando el end of file. Y ahora este, bueno, va a decir cualquier cosa porque ya es una que no tiene dice lanzamiento de una y no estamos poniendo ninguna acción ni nada adelante, obviamente. Esto ya es cualquier cosa. Entonces, bueno, el EOF, si les aparece, significa eso, que está esperando que vos termines tu sentencia. Después, otro comentario para hacer sobre esto es que yo les quería mostrar. Acá, miren. Nosotros para crear nuestra tabla pusimos create table. También podríamos haber puesto esta sentencia que es create table si no existe la tabla. Es decir, yo acá te estoy diciendo créame la tabla películas. Esta es la primera que pusimos. Créame la tabla de películas definida de esta forma. Si yo ahora escribo, che, quiero crear otra tabla. Quiero crear una tabla que sea también llamada películas, pero en vez de tener como segunda columna nombre, va a tener bla bla bla. Y como tercera columna, en vez de tener puntuación, va a tener una columna llamada ranking. Y después va a tener una columna llamada argumento. O sea, fíjense, esta y esta cambia en algunos nombres de columnas. E incluso esta tiene una columna menos. Porque esta tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Y la original tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si yo ahora intento crear esta tabla, vamos a hacerlo, nos va a dar un error.
Y nos va a decir, el error dice, bueno, ya hace referencia a otra columna, bla, bla, bla. También puede ser un error que, vamos a sacarle el primary key, porque eso es por la primary key. Pero yo quiero que me dé otro error para que lo vean. Pero básicamente ven, como algo está molestando. Dice que el column check hace ruido, digamos, está como... Ah, bueno, acá está molestando porque yo puse nombre ranking y puse en el check puntuación. Me olvidé de cambiarlo. Vamos a ranking. Entonces ahí si ejecuto, sí cambió el error, que era el que quería que vean. Que es, che, mirá, vos me estás definiendo la tabla bastante distinto a esta que está acá. Pero fíjate que el nombre películas ya existe. O sea, yo tengo una tabla que se llama películas. Entonces te tiro un error. ¿Y qué significa un error? Que no va a ejecutarse el código que acabo de ejecutar. O sea, si yo voy a mi tabla Sakila, películas, tengo lo que definí inicialmente. No tengo esta que acabo de crear. Esta no la creó porque tiró un error. Entonces acá vamos a tener algo en cuenta que es que puedo escribir el if not exists. ¿Qué me cambia esto? Vamos a hacer lo mismo antes de poner el ranking acá. Si yo escribo create table if not exists, le estoy diciendo, che, créame la tabla de películas solo si no existe. Entonces, ¿en qué me cambia? Si yo ejecuto esto y actualizamos acá Sakila, vamos a ver que sigue la tabla original. No se creó una nueva que tenga ranking y argumento, por ejemplo. ¿Por qué no la creó? Porque si vemos acá, nuestra tabla de comandos no puso el check de OK, sino que puso un warning, una advertencia. ¿Cuál es la diferencia entre la advertencia y el error? Que si yo ejecuto un código extenso, cuando encuentre un error, corta ahí. Cuando encuentre una advertencia, la saltea. No va a crear la tabla películas, pero sí va a crear la que siga si yo ejecuto otra parte de código. En este caso, me está diciendo que hay un warning que es que la tabla películas ya existe. Entonces, esta no la va a crear, pero imagínense que yo tengo esto así. Miren, yo tengo, creé mi tabla película primero. Esta es la primera que hice. Después, quiero crear esta tabla películas, que es la que me tira error. Y esta la voy a comentar momentáneamente. Yo hago así. Barra asterisco y asterisco barra. Y comenta todo esto. Entonces esto significa que no se va a ejecutar. Lo estoy salteando. Y después de create table películas. Va a ejecutar. Va a crear la tabla prueba de error. Y tiene solo un ID para probar algo. Esta es una creación de tabla solo para que vean qué va a pasar. Entre el error y la advertencia. Entonces yo, supónganse, yo me paro acá delante de todo. No, perdón. Me paro acá porque lo de arriba ya lo ejecuté. Y digo, bueno, ejecutame todo esto. Desde acá hasta acá. ¿Qué hay acá? Hay una creación de tabla y una creación de tabla. Hay dos tablas que se crean. Y esto está comentado, no va a pasar nada, no se va a ejecutar. Si yo ejecuto esto, me tira un error. ¿En qué momento me tira el error? Cuando quiere crear la tabla películas. ¿Por qué ese error? Porque ya existe la tabla películas. Si yo actualizo, no ejecutó la creación de la tabla prueba de error. Acá no va a estar prueba de error. ¿Por qué? Porque cuando quiso ejecutar acá, ya encontró un problema, un error. Se canceló la ejecución del código. Si yo, en lugar de tener el create table, tengo el create table if not exist, como está acá, el que encuentra una advertencia en vez de un error, yo ejecuto esto así, y me va a decir, mira, tengo una advertencia que no creé la tabla películas porque ya existe, pero sí tengo un check de OK de que sí creé la tabla prueba de error. Y si actualizamos acá, vamos a ver que está la tabla prueba de error. ¿Por qué está la tabla? Porque cuando el código intentó ejecutarse, no me creó la tabla películas porque ya existía, pero sí pude crear la tabla prueba de error porque fue una advertencia, un warning, y no fue un error que cancela la ejecución del código. Eso ténganlo en cuenta porque es muy importante. Ustedes van a saber después cuándo usar el if not exist o solo create table, dependiendo de la necesidad que tengan. Pero se los comento porque es algo interesante, que cuando tengan un código muy extenso, capaz les conviene usar el if not exist para evitar este tipo de problemas en la ejecución. Bueno, y hasta acá llega la clase de hoy. Vimos el create en profundidad, les mostré los errores que se les pueden presentar, los errores que les puede llegar a ocasionar no usar el if not exist. La verdad que en la clase pensaba meter todo en su lenguaje DDL, pero viendo que quedó extensa y que me centré bastante en la explicación,
vamos a dejar para la próxima clase el alter, el drop y el truncate, que van a ser bastante más rápido que ver que es el create. El create era como el más importante y el que más problemas puede otorgarles. Así que bueno, lo dejamos hasta acá y nos vemos la clase que viene. Chau chau.